vida en Ruta en la Mañana. Y a esta hora listos para recibir a nuestra amiga Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, porque hay hambre y sed de justicia. Amén, hay hambre y sed de justicia y estoy muy feliz de estar aquí en el estudio. De hecho, este estudio, para la gente que no ha venido aquí, quisiera el resto de las emisoras de Puerto Rico tenerlo, porque esto es non plus ultra. Tras de hermoso, es espacioso. Aquí hay social distancing, sí, porque hay más de 6 pies entre todos nosotros. Es espectacular y es una bendición y es un privilegio volver al estudio. Clary, pégate un poquito el micrófono, un poquito más arriba. Ahí. Escuchar esa voz clarita. Ok, pues el tema hambre y sed de justicia. Pero antes de entrar en el tema, vamos a felicitar a Nueva Vida porque es el mes de la radio. Cierto. Sí, a todos los compañeros, a los que están en el micrófono y los que están detrás del micrófono, que de verdad, mi gente, que no importa la crisis que esté pasando Puerto Rico, esta gente se esmoña, como decimos en el campo, y dan el frente y nos llenan de todo lo que necesitamos para pasar la crisis. Y yo les estoy agradecida a la gerencia y a todos y cada uno por la apertura y el amor y el cariño que siempre nos dan. Guerreras como tú, valientes, que siguen viniendo al estudio también, nos facilitan el trabajo, ¿verdad, Fernando? Definitivamente. Amén. Y también este viernes va a ser el Día Internacional de la Familia. Y fue el Día de las Madres y fue el Día de las Enfermeras, o el Día de las Enfermeras es pronto. Es un mes de muchas cosas. Sí. Maestros y estudiantes en esta crisis, un abrazo también. Les bendecimos. Es el mes de las flores y usted ya las trae ahí en su, sí. En su blusa. Para animarnos un momento. Sí. Hambre y sed de justicia. Bueno, en esta crisis, todo el mundo guardado. Hay gente que no se detiene en sus planes. Nosotros hemos todos detenido nuestros planes, nos han hecho detener muchos de nuestros planes, pero hay gente que ha seguido con sus planes como si nada. El área del derecho, de las órdenes ejecutivas de los lockdowns, que no estamos diciendo que fue la mejor decisión dada al momento y hemos tenido bendición por eso, pero se han hecho leyes a espaldas del pueblo. Y se han hecho órdenes ejecutivas con unos lenguajes no muy justos. ¿Nos quitan derecho, Clarisa, leyes nuevas? Por lo menos son una bandera muy peligrosa que en manos de cualquier gobernante es la arma perfecta. Es, para mí, cuasi dictatorial. Pero bueno, antes de entrar profundo ahí, quiero decirle al pueblo que hay 2 casos en la Corte Suprema de Puerto Rico que se van a ver hoy, unos casos consolidados. De hecho, va a haber un live. Cuando yo salga de aquí voy a sintonizar a las 10 de la mañana. La Corte Suprema va a ver otra vez el caso de las Little Sisters of the Poor, las hermanitas, las monjitas que sirven a los pobres y a los ancianos enfermos, que cuando el plan de Obama eran multadas a $100 por empleado por día en todos sus centros de ancianos, porque no querían pagar el plan médico que incluyera abortifacientes y aborto. Son católicas. Esa es su fe y su institución es basada en la fe. Llega Trump y hace una nueva política pública para honrar y respetar el derecho constitucional de las hermanitas de los pobres a dar su servicio según su conciencia, los dictámenes de su conciencia y su fe religiosa. Pero a nivel estatal, Pensilvania y New Jersey vuelven a demandar a las hermanitas de los pobres, negándoles el derecho y argumentando que el proceso de la nueva política de Trump no sirve, para ponerlo en sencillo, porque es mucho técnico. Y ese caso, consolidado con el caso Trump versus Pensilvania, se van a ver en audiencia hoy en la Corte Suprema, en vivo a las 10 de la mañana. Mira qué bien. Sí, que va a ser un caso muy importante porque son 2 consolidados. Son las monjitas más Trump versus Pensilvania. ¿Por qué? Porque los estados toman sus decisiones y dicen, si la nueva política de Trump, que es a nivel federal, el HHS, el Departamento de Salud, se va nacional, no la queremos. Pero si la Corte Suprema decide cualquier otra cosa que le guste a ellos, sí lo quieren. Entonces no puede ser así, son 2 varas. Exacto. Vamos a ver qué pasa ahí.
También se va a ver el caso de Our Lady of Guadalupe School, que es una escuela católica, donde el Estado se quiere meter con ellos para decirle cómo reclutar sus maestros y qué criterios para reclutar maestros. Wow. Tuvieron un caso de una maestra que no estaba alineada con la doctrina, ¿verdad?, religiosa que enseña en ese colegio religioso. Exacto. Por lo tanto, pues la despiden. Esta empleada dice que es discrimen. Pues ese caso va al Supremo hoy, consolidado con 3 colegios más. Wow, qué interesante lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y del Supremo. Esta semana entonces vienen decisiones bien importantes. Bueno, hay audiencias, decisiones en verano. En verano. Okay. Esas decisiones pueden bajar en verano a partir de mayo en cualquier momento. Okay. ¿Del año que viene o de este año? De este año. Ah, no, estamos ahí a la vuelta de la esquina. De este año, Sí, yo sí. espero. Sí, Así es que cerquita. nada. Entonces, estamos en récord, volviendo a Puerto Rico, que nosotras habíamos levantado bandera el 6 de abril, al otro día que en Puerto Rico se enmendó la ley de la policía, la ley de seguridad de Puerto Rico, por esto de las órdenes ejecutivas, de que cualquier forma que se violara, una orden ejecutiva era delito. Eso estaba en la orden ejecutiva y después se convirtió en ley con el proyecto del Senado 1545.